tenemos ecolalia, ¿no? La ecolalia inmediata o retardada podría ser aquí, bueno, aquí más que la inmediata sería la retardada. Frases idiosincráticas que son extrañas, particulares o singulares tomadas de otra cultura, ¿no? Es decir, que empieza a repetir cosas o decir frases que no corresponden a lo que socialmente nosotros decimos. Claro, también teniendo cuidado, porque ahora yo me doy cuenta, incluso con los padres, porque como ahora son jóvenes, ¿no? Bueno, yo ya estoy más grandecilla y las mamás de mis alumnos igual son algunas de 25, 28, ¿no? Entonces ya usan un montón de lenguaje o de jerga que no es propia de México, sino sobre todo de España, porque ven un montón de cosas en YouTube, ¿no? Y entonces como hay muchísimos youtubers españoles, toman un montón de vocabulario y de cosas, y entonces de ahora esa es una dificultad más con nuestros niños. Si están teniendo contacto con esas palabras, pues probablemente también las están utilizando, pero sin tener TEA, ¿no? Pero dentro de los TEA, bueno, son estos niños que toman esas frases o que de repente hacen cosas extrañas, ¿no? O utilizan frases muy elaboradas que no son propias para su edad ni para el contexto. Y entonces aquí tenemos las estereotipias, se pueden decidir como movimientos no propositivos, sin sentido y sin propósito o sin finalidad concreta, y repetitivos que siguen un repertorio particular propio de cada individuo y que se presentan bajo un patrón temporal variable, transitorio o persistente, ¿no? También tenemos estos niños que aletean, que es el típico, el clásico y el más fácil, ¿no? Los que dan vueltas sobre sí mismos, niños que empiezan a deambular se salen del salón y empiezan a dar vueltas, ¿no? Y caminan sin sentido o por el salón, ¿no? Teniendo cuidado. Un ejemplo, tengo un chiquito que lo diagnosticaron tiene diagnóstico de trastorno negativista, tiene trastorno del espectro autista en comorbilidad con un trastorno negativista desafiante, más muchas otras cosas, ¿no? Como 2 cosas más tiene que ahora no me acuerdo. Ese niño, cuando llegó con nosotros, a primero llegó como diagnóstico de trastorno negativista desafiante, desde el preescolar. Entonces, bueno, todavía no estaba como en edad para el diagnóstico, pero efectivamente tenía todas las características de dificultades en la conducta. Entonces, nosotros corroboramos ya en primaria el diagnóstico y después de un año se fue a consulta, a atención externa, y ahí le dieron ese diagnóstico. Camina de puntitas, efectivamente, ¿no? Es un poco inflexible, ¿no? Es muy propio para hablar, tiene un vocabulario elevado, se sale del salón y de repente empieza a caminar, pero cuando empieza a caminar tiene sentido su actividad. Se salía del salón y empezaba a dar vueltas y empezaba a buscar qué romper, ¿no? Porque estaba enojado. Entonces tú le ves la cara a ese niño y te das cuenta, te manifiesta emociones que está enojado, ¿no? Y ya cuando haces una exploración de los antecedentes de desarrollo, es un niño que tiene muchas dificultades con el vínculo afectivo con su madre. Entonces es un niño que no tiene vínculo, se estaba medio desarrollando con la abuela, pero entonces se pelean el vínculo y es una cosa ahí muy extraña, ¿no? Entonces ese niño lo que tiene es un trastorno emocional y tiene el trastorno negativista desafiante. Entonces el niño, claro, tiene algunas características del TEA, pero que ese es el punto. Cuando decimos rasgos es como si solamente fueran esas características del TEA, y no, esas características pueden estar en muchas otras cosas. Por ejemplo, con ese chiquito sí creemos que a lo mejor algún día puede desarrollar algún trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pero la realidad es que de más pequeño se relacionaba bien con sus compañeros y ahora también lo puede hacer, mantiene una conversación, ¿no? Claro, sus estados emocionales son complicados, pero no es falta de reciprocidad emocional, es básicamente que siempre está enojado, ¿no? Y que le cuesta mucho trabajo abrazarte, ¿no? Pero porque, bueno, le cuesta mucho trabajo abrazar a su madre, y cuando te abraza a ti es como sientes que algo falta ahí, ¿no? Pero es un niño que lo hemos mandado a psicoterapia porque lo que hay que evaluar es eso, ¿no? Entonces, este niño podríamos decir, le veían esa estereotipia, ¿no? De que deambula, pero tenía sentido, ¿no? Luego era así, a ver si estaba abierta la reja se quería escapar de la escuela, ¿no? Entonces ya, porque yo lo observaba a lo lejos, ¿no? Porque sí le dejaba de repente sus espacios entonces lo observaba y sí corría, pero era como a ver si estaba ahí. Entonces ya veía que no y le daba una patada a la reja y se iba, ¿no?
claro, tenía objetivo su conducta, ¿no? Y lo mismo, entra al salón y empieza a caminar, ¿no? Camina de puntitas, sigue caminando de puntitas, pero vamos, les digo, hay muchas cuestiones en las que pueden darnos eso, ¿no? Entonces, tener cuidado para observar si realmente no tienen un objetivo. Pero bueno, las más visibles son eso, ¿no? El aleteo, dar vueltas, ¿no? El hacer esto con las manos, que además les encanta hacer esto por los efectos ópticos que hace con la luz, ver entre los dedos, ¿no? Como que si ustedes hacen así y ponen atención en sus dedos, van a ver como que se ven dobles los dedos, ¿no? Son unas cosas ahí raras. Bueno, regresándome un poquito a esto de las estereotipias, Uh-huh. también hay que tener cuidado y conocerlas, así cuáles son las específicas de ese niño, ¿no? Uh-huh. Porque me ha tocado que ciertos niños luego, sus neurólogos me les dan medicamentos o para la atención o para la impulsividad, y esos mismos medicamentos les generan las estereotipias, ¿no? Y se lo comentas al neurólogo y te dice, bueno, hay que retirarle este medicamento porque es el que está causando las estereotipias. Claro. Entonces, conocer a tu niño es súper importante. Sí, efectivamente los medicamentos tienen a veces efectos secundarios, bueno, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces siempre es importante llevar un registro de los niños con medicamento y sin medicamento para ver los cambios que va teniendo, ¿no? Y si hay algo que no se que está perjudicándonos, entonces hay que mandar, porque el neurólogo tampoco tiene una bolita de cristal, entonces necesita la referencia del padre, ¿no? Y del maestro y del terapeuta para saber. Pero efectivamente sí, gracias por la aportación, tener muy en cuenta eso también, ¿no? Cuáles tiene y cuáles son provocadas igual por el medicamento, ¿no? No todos los niños con TEA se tienen que medicar, ¿no? Porque no hay un medicamento para TEA, hay un medicamento para eso, para mejorar la atención, para disminuir las autolesiones, etcétera. Entonces, si mi niño no tiene tantas dificultades atencionales, ni autolesivas, ni agresivas, entonces, ¿para qué lo medico, no? O bueno, ¿para qué lo van a medicar? Entonces, hay niños que no lo van a requerir. Hay otros que, bueno, lo requerirán y hay que llevar un registro para poder saber si esa dosis funciona o no, porque normalmente las dosis se dan con relación al peso y talla, ¿no? Pero cada metabolismo funciona diferente, entonces a lo mejor algo que un organismo procesa más rápido, otro es más lento, entonces tenemos luego niños aletargados o niños que parece que lo tiras al excusado el agua. Igual, ¿no? Hasta las marcas funcionan diferentes. También. Porque en una ocasión me dijo que había cambiado de marca porque no había comprado el que siempre le daba, sí. ¿no? Y yo lo vi porque las pastillas eran primero naranjas y luego eran blancas, ¿no? Y sí le dije, las pastillas blancas que le traes parecen no tener ningún efecto, contrario a cuando le das las pastillas naranja. Y me dijo, es que es otra marca, luego no la encuentro o me sale más barato la blanca. Entonces también eso hay que ir checando. Sí, ahí por ejemplo, con las blancas, no sé, la marca blanca, ¿no? No sé si serían las de otra, o sea, una marca de patente diferente o las genéricas. Ajá. Si eran las que hayan sido, ¿no? Porque más o menos es lo mismo, no lo hicieron bien. Yo no soy neuróloga, pero hice mis prácticas de la maestría en una clínica neurológica. Entonces, el neurólogo lo que les decía siempre a los pacientes era, efectivamente, no es que no sirva el genérico, pero es si le va a dar genérico, le tiene que dar ya siempre genérico, ¿no? Porque entonces con ese es con el que él va a ajustar la dosis, porque efectivamente hay diferencias, entonces simplemente es con ese vamos a ajustar la dosis. Si le va a dar de patente, entonces con esa nos quedamos. Él nunca manejó diferencias, pero a lo mejor también dentro de las mismas de patente debe de haber alguna diferencia, ¿no? Pero entonces es eso, no es tanto que no funcionen, sino que la dosis va a tenerse que regular porque si hay pequeñas diferencias, aunque diga que son de los mismos miligramos. Entonces, solamente es eso. Entonces, igual aquí sería llevar un registro de esos medicamentos, ¿no? Bueno, ok, entonces, otras características de los movimientos estereotipados es que ocurren solamente en vigilia, es decir, mientras el niño está despierto. Entonces, si tenemos niños que están teniendo estereotipias mientras duermen, entonces pueden ser signo de otra cosa. Entonces, hay que mandar al neurólogo inmediatamente para que él vea qué es lo que está pasando ahí. Su duración es variable, es decir, no siempre van a tardar lo mismo, ni van a aparecer una y otra en el mismo tiempo.
porque son recurrentes, eso sí, pero pueden cesar si se distrae al niño o se proporciona algún estímulo sensorial o se cambia de actividad. Entonces, las estereotipias se pueden ir regulando de cierta manera. Los niños van a tener más estereotipias cuando más estresados están o cuando más ansiosos están. Entonces tenemos que buscar espacios en los que ellos puedan disminuir su nivel de ansiedad. Y también pues se les pueden dar actividades ¿cómo se llama? Alternativas para que desaparezca la estereotipia. Claro, si yo le digo déjate de moverte, no muevas las manos, o lo quiero amarrar o le quiero detener las manos, no va a funcionar, ¿no? Porque la sensación de la estereotipia va a estar y además va a ser agresivo para el niño. Es buscar estrategias compensatorias para disminuirlas, ¿no? Ya que, por ejemplo, una de las cosas que se hace para algunas estereotipias es, si le gusta, necesita mucho moverse, ¿no? Que esté girando todo el tiempo, es tener espacios intermedios donde el niño se pueda subir a una hamaca o a un columpio para tener esa estimulación propioceptiva para estarse moviendo, y que cuando baje de eso esté como tranquilo su sistema y entonces ya pueda estar más tiempo sin las estereotipias, ¿no? Entonces ir buscando. Muy bien, entonces tenemos, esa ya estaba, me pasé. Tenemos la siguiente, que sería insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Por ejemplo, gran angustia frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día. Y entonces aquí podríamos tener esto que parecen como las manías, ¿no? Y en esta excesiva inflexibilidad de rutinas, por ejemplo, que todos los días tiene que usar la pijama de Mickey Mouse, ¿no? Y todos los días usa Mickey Mouse, y si no hay Mickey Mouse, entonces entra en crisis, ¿no? Y entonces tiene el berrinche y tiene la crisis ahí, porque él necesita Mickey Mouse todos los días, ¿no? Claro, tener cuidado, porque luego dicen, hay niños que son así, claro, pero los niños pequeños, por ejemplo, todos los días quieren comer lo mismo, ver las mismas películas, ¿no? Hay cosas que están dentro de las características. Lo que tenemos que ver es que se salga del comportamiento típico de la edad, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y entonces estos comportamientos verbales ritualizados, ¿no? Por ejemplo, niños que todos los días tienen que decir buenos días, y si no dicen buenos días, ¿no? 2 veces, se enojan, ¿no? O se esperan ahí hasta que no. O dicen buenos días y como la maestra le dice, sí pasa, si la maestra no le dice pasa, ahí se quedan, ¿no? Entonces, cosas así que también tenemos que observar, ¿no? Para hacer la broma con Sheldon, quienes veían The Big Bang Theory, ¿no? 3 veces que tenía que tocarle la puerta a Penny, ¿no? Las películas siempre son ficciones, toman algunas características, pero son ficciones al final de cuentas. Muy bien, entonces insistir en la monotonía siempre, con lo que les decía de la chiquita esta del libro de Ciudadela Sitiada, ¿no? Que siempre tenía que pasar por el mismo lugar. Hay cosas más sensibles, por ejemplo, niños que ya tienen su rutina diaria, ¿no? Y entonces los llevan a la escuela, van por ellos, los llevan a su casa, y de repente hoy la mamá se va de la escuela, en lugar de irse a su casa, se van al centro a comprar. Y entonces el niño a lo mejor no hace un berrinche tremendo, pero está de mal humor y está, ¿pero por qué? ¿A dónde vamos? ¿No? Y está ahí angustiado porque no sabe a dónde va y además se salió de su rutina, ¿no? Por ahí alguien comentaba, ¿no? Este paciente que cuando sale está de mal humor, pero seguro porque está de mal humor porque no se le hizo una predicción, ¿no? Y como no está parte de su rutina, entonces no sabe qué hacer, ¿no? O niños que esperar no les gusta, ¿no? Pero que va más allá de no esperar, sino es, ya pasó el tiempo normal que esperamos en el dentista siempre y ya se pasó 5 minutos y empiezan a enojarse y angustiarse, ¿no? Porque porque no, ya se salió de lo que nosotros teníamos como plan, ¿no? O niños que tienen su actividad en la escuela y resulta que se suspendieron clases por algo y entonces también se enojan y se estresan porque ya se salió de su rutina. ¿Y qué van a hacer ese tiempo después, no? Porque son las dificultades con la planificación.
la flexibilidad mental y la planificación, ¿sí? Es decir, nosotros normalmente lo que hacemos es, tenemos dificultades con, nosotros organizamos cosas, ¿no? Hay un cambio y a lo mejor al momento dices, ching, es que ya ahora qué voy a hacer, pero ¿qué haces en ese momento? Empiezas a planificar una otra opción, una siguiente ruta, ¿no? Entonces aquí es niños que tienen dificultades con la flexibilidad mental y con la planificación, ¿no? Que sería básicamente la función ejecutiva. Muy bien. Muy bien, y entonces, claro, niños con disfunciones ejecutivas pues van a tener toda esta alterada, ¿no? Pero no van a cubrir los otros criterios, entonces ahí hay que hacer diagnósticos diferenciales. Muy bien, entonces... Haciendo a un pequeñito que no tiene muchas características muy notorias del trastorno, ¿no? Sí tiene temas obsesivos y muy variados, los va cambiando, ¿no? Primero los dinosaurios, las banderas, los números, las letras, pero siempre es un tema, ¿no? Entonces llega al colegio y lo primero que hace es decirles a las maestras, hoy investigué tal cosa, las banderas del mundo, y ya me las sé todas, y que no sé qué. No. Entonces voy a su colegio y empiezo a platicar con ellos, y la psicóloga de ahí dice, no, es que el niño lo único que tiene es que está mal educado, ¿no? Porque lo que pasa es que es un niño muy hábil, muy hábil. Como los temas le gustan, se está quieto y pone mucha atención, o sea, por esa parte no hay problema, pero sí tiene muchos problemas para esperar su turno, si pierde se enoja, ¿qué más? Muy poca tolerancia, o sea, es lo que él planeó, eso se tiene que hacer, y si no salió como él quiso, el bote, ¿no? Entonces ellas, entramos ahí en una, ¿cómo decirlo? Como, una disyuntiva entre las maestras y yo que soy su psicólogo externo, en que sí había un trastorno que explicaba su conducta y los que evaluaban dentro del colegio, que decían no, o sea, nada más son métodos de crianza muy mal. Entonces, por eso se confunde mucho, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esto de la flexibilidad. Claro, sí, porque puede haber niños que aunque claro, a veces se acentúa con que no tengan muy buenos estilos de crianza, pero cuando tienes disfunciones ejecutivas las vas a tener, ¿no? Entonces hay que trabajar con ellas. También los niños con aptitudes sobresalientes también tienen estas características de la inflexibilidad, porque como son perfeccionistas, si no me sale como yo quise, ya se frustran y ya no quieren seguir, ¿no? Se acabó y a la basura, ¿no? Casi. Entonces, sí esa es la dificultad con los diagnósticos, que hay muchas cosas que se pueden parecer, ¿no? Entonces, ahí no sé si puede ser TEA, puede ser aptitudes sobresalientes, puede ser una disfunción ejecutiva, ¿no? Que no sea propiamente un trastorno, sino dificultades severas con eso, ¿no? Sí, eso era lo que se planteaba, que sí existía algo que explicaba que el niño se comportara así, no eran solamente los métodos de crianza. De crianza, sí, no, perfecto, sí. Allá. Los papás piensan que como tienen trastorno, entonces son muy permisivos y entonces ahí también se confunde porque se convierte en un problema conductual aunado al trastorno también. Claro, sí, que es lo que sucede con las rabietas dentro del TEA. Al final son niños y también van a tener berrinches que no son crisis sensoriales, ¿no? O que no son dificultades propias de la inflexibilidad, sino berrinche puro y duro, ¿no? Y que si tú permites los berrinches, se van a convertir en un problema. Entonces, claro, la dificultad es encontrar la línea súper delgaditita que separa una crisis sensorial de un berrinche, ¿no? ¿Cómo? Ese es el problema. Y la única forma es con observación y conociendo al niño, porque no hay una receta única. Cada niño va a tener diferentes características de su berrinche, ¿no? De cuando es una crisis a cuando es una cuestión de berrinche, ¿no? Entonces, pero sí, y eso siempre con los papás, que además efectivamente es súper difícil, pero es cuando tienes un niño con trastorno, dependiendo del tipo de trastorno, es si la disciplina va a ser igual que todos o 5 veces más, ¿no? Pero nunca para menos, siempre es como la disciplina general, ¿no? Las reglas, las normas, porque efectivamente, como alguien decía por ahí, las normas y reglas no están peleadas con el cariño, ¿no?
De hecho, el cariño y el amor nunca se condicionan, ¿no? Lo peor que puede hacer un papá es decirles, te portas mal y ya no te voy a querer. O sea, no, eso jamás, ¿no? Hay muchísimas cosas con que negociar, pero el cariño no es uno de ellos, ¿no? Bueno, para mí sería algo como, digo, en la escuela es mucho más sencillo porque finalmente, incluso para los TA o para cualquier trastorno, pues es mucho más fácil porque en una escuela hay reglas, hay límites, hay normas y es mucho más fácil ayudarlos a seguir una rutina. Y en casa, y sobre todo cuando hay más niños, llega a ser mucho más complicado. No solamente porque intentes poner las normas al niño que tiene TEA o que tenga algún trastorno, sino por los otros que están ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, porque pues yo no tengo la certeza, ¿no? De que sea TEA todavía. Pero, por ejemplo, lo que yo te decía que a veces son muy crueles, ¿no? Entonces, yo tuve una pequeña situación hace no mucho con él, que tiene 7, sí tiene 7, y el más, o tiene otro más pequeño que acaba de cumplir 5, y que todavía está en el juego imaginativo, ¿no? De la capa mágica y desaparezco y los dinosaurios, y el otro, pues es más como intelectualón o realista o así, y se volteaba y le decía, es que eso no es verdad. Tú no desapareces. Y dice, sí, yo me pongo una capa mágica y desaparezco y nadie me ve. Y le decía, mamá, ¿por qué no dices la verdad? Que eso no existe. Y que ¿por qué fingen que no lo ven? ¿Por qué no le dicen la verdad? Y eso era así como muy complicado para mí decir, pues no le estoy diciendo mentiras, pero pues no era matarle la ilusión al otro, porque estaba jugando, y tampoco decirle al otro, pues, me decía, ¿por qué mientes? ¿No? Entonces era así de, fue muy complicado. ¿Probó explicarle que era un juego? Sí, le dije, es que está jugando, le dije, porque agarré ya al otro chico. Le dije, si tú lo estás imaginando, le dije, en el juego, claro que es verdad, no sé qué. Y el otro llegó a enojarse y me dijo, es que no es verdad, porque le están mintiendo, se lo inventaron. O sea, como que él no entendía. Sí, a veces ahí, digo, es difícil porque va a ser mucho trabajo y más cuando hay uno o más hijos, ¿no? Pero podemos recurrir ahí a los pictogramas. No van a funcionar a la primera, pero hay que hacerlo porque tenemos que enseñarle también lo que es ficción y realidad, ¿no? Es decir, a lo mejor trabajar con él así específico. Ahí lo que se tendría que hacer es llevarlo a un espacio solo donde no esté el otro, porque bueno, el otro tampoco tiene por qué oír toda la explicación, pero sentarse, a lo mejor buscar pictogramas o dibujos de internet, o usted misma le puede hacer el dibujo, un diagrama que sea más fácil para entender, y entonces es juego, y entonces papá y mamá van a jugar con hermano a que no lo ven, ¿no? Casi así de marcarle específicamente lo que sí se va a hacer. A lo mejor no funciona a la primera, pero es cada que pase hay que trabajarlos. Desafortunadamente, si tener un hijo típico es difícil, cuando tienes un hijo con alguna discapacidad o trastorno, todavía es más trabajo, ¿no? Porque habrá cosas específicas que solamente funcionan para él, pero las reglas y las normas en general tienen que ser para todos, ¿no? Es decir, aunque tengan TEA o no tengan TEA o tengan discapacidad intelectual o trastorno, las reglas son las reglas, ¿no? Y de aquí lo que vamos a hacer es hacer pequeñas variaciones dependiendo del niño que tenemos, ¿no? Pero como tener reglas básicas que todos tenemos que cumplir, ¿no? Y que de ahí vamos a partir a los demás, ¿no? Pero si no entienden, y además alejarlo, porque tampoco hay que enseñarle también cómo comportarse, que era lo que yo le decía. No importa si hay cosas que las van a decir como son, pero tenemos que enseñarles que no pueden hacer eso, porque entonces ahí es donde viene todo este trabajo que se va a hacer de teoría de la mente, de la empatía, del entender el otro. A lo mejor va a seguir pensando,
mi hermano es tonto, porque cómo juega a desaparecer si no desaparece, y mi mamá es una mentirosa y mi papá también, pero bueno, están jugando. Entonces lo va a hacer de manera intelectual, no sé si me entiendes, es trabajo, es solamente eso, va a ser mucho, es como muchas cosas ellos van a aprender que lo tienen que hacer porque son parte de las relaciones sociales. No me gusta, pero lo tengo que hacer, ¿no? Nosotros hacemos muchas cosas de la misma manera, ¿no? Claro, para ellos va a ser todavía un grado mayor, pero muchos de nosotros hacemos cosas porque sabemos que las tenemos que hacer, ¿no? A muchos de nosotros nos choca, por ejemplo, tener que darle el pésame a alguien cuando fallece un familiar. Y lo haces porque sabes que es parte de lo que socialmente está se tiene que hacer, ¿no? Hay gente que no, hay gente que realmente lo hace de corazón, ¿no? O sea, realmente lo siente, lo vive. Y hay muchos de nosotros que lo hacemos porque lo hemos intelectualizado y sabemos que es lo que tenemos que ser empáticos y entonces lo hacemos. Aunque nos sintamos un poquito incómodos con la situación, lo hacemos porque es parte de lo que socialmente está permitido. Entonces así, claro, pero con él sí le diría, hay que sacarlo, ¿no? O sea, sin regaños, sin nada, ¿no? Ya, sentarnos y así dibujitos y a ver, y tienes que, no, pero es mentira. Y otra vez, no es mentira, las veces que sea necesario, juego. ¿Sabes lo que es juego? Es simular. A lo mejor si es muy intelectual es dar definiciones concretas, ¿no? Esto es el juego, esta es la ficción y entonces jugamos a esto. Los niños de esta edad juegan a eso, ¿no? Así, ¿no? Difícil, cansado, sí, pero bueno, es la única forma de poder llevarlo mientras se trabaja de manera alterna, digo, porque también por eso siempre es importante que alguien más haga ese trabajo y no los papás, porque si no es el desgaste diario de todos los días, ¿no? Más todavía ser casi el terapeuta del hijo, ¿no? Entonces siempre hay que buscar a alguien que nos apoye en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces buscan patrones ritualizados de comportamiento verbal, recitar listas, ¿no? Hay algunos que que lo que hacen es, antes de irse a dormir, ¿no? Repasan todo lo que hicieron en el día, ¿no? O en las mañanas recitan todo lo que van a hacer en el día, ¿sí? Verificar si traen las carteras o verificar en su mochila todos los días si traen las reglas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con también? Que se pueden confundir con trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, por eso es solo un criterio no los hace, tenemos que tener todos juntos, ¿no? La reciprocidad emocional, las cuestiones del lenguaje no verbal y las cuestiones ritualizadas de los patrones de comportamiento. Sí, mi amiga subía al carro, subía a su niño y le decía, hoy vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y antes de que lo dijera, él preguntaba, ¿qué vamos a hacer hoy? Y si ella no le decía eso, era un berrinche, era estar enojado, era aventarle cosas, el que le diagnosticaron desde que era niña autista, ¿no? Entonces, esta parte de recitar, pues no tanto era de él, sino necesitaba escucharlo de su mamá para poder estar al pendiente o tranquilo. O... Esa conducta tiene más que ver con esto, con la insistencia de la monotonía, ¿no? De el tener esta necesidad de controlar todo. ¿Por qué? Porque que tú me digas lo que voy a hacer me da una sensación de seguridad, porque ya sé lo que sigue, ya no estoy a la expectativa, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que con ellos justo son muy inflexibles y tienen dificultades. Nosotros igual, ¿cuántos de nosotros? La mayoría tenemos más o menos las actividades diarias que vamos a hacer. Claro, la diferencia es que nosotros podemos flexibilizarnos y si ya hubo un contratiempo, pues lo cambiamos sin problemas, ¿no? Pero si no sabes lo que vas a hacer, siempre estás como, ¿y qué me toca, no? O en el trabajo que te dicen esto y esto, pero a veces te gusta saber todo completo porque así te organizas, te administras, y si no te dicen es como, no sé hacia dónde voy, ¿no? Pero ellos además no saben planear y entonces necesitan tener un orden, por eso es que se sugieren mucho el uso de las agendas, de los de los cronogramas de actividades, ¿no? Pero aquí son ellos los que están recitando las listas. Muy bien. Y bueno, la siguiente, el tercero, que sería intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes. Y entonces, por ejemplo,
referidas a temas de interés, siempre hablar de dinosaurios, siempre hablar del sistema solar, ¿no? Y no permitir un tema ajeno, ¿no? Que, por ejemplo, los de aptitudes sobresalientes, aunque tienen sus temas, pueden flexibilizarse un poquito más y entonces decir, bueno, medio que te escucho, ¿no? No me interesa tu tema, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Aunque después vuelvan a jalar su tema, pero pueden ser más flexibles. Dice que tienden a acumular una gran cantidad de información, ¿no? Tienen normalmente una memoria muy grande, ¿no? Y entonces pueden almacenar mucha información. Pueden tener tendencia a coleccionar objetos y ser perfeccionistas, ¿no? Entonces, aquí tenemos a estos niños o jóvenes que siempre están, ¿no? Cuando son más pequeñitos, por ejemplo, siempre traen una mochila, ¿no? Y esa mochila ya está rota y no la sueltan, ¿no? Y además, ni siquiera es un uso funcional de la mochila, no importa, la mochila, pueden traer otra, pero esa mochila tiene que ir ahí a la escuela, ¿no? O un muñeco, o alguna ropa, ¿no? Entonces, o siempre estar hablando de esto de ver películas una y otra vez, las mismas, ¿no? 1, 2, 3, y siempre están viendo las mismas películas, ¿no? Claro, no es que desde que tengan 6 años hasta 12 van a ser los mismos, sino que durante periodos largos de tiempo tienen las mismas obsesiones que luego pueden cambiar a otros, ¿no? Hay niños que pasan eso de los dinosaurios al sistema solar, a los trenes, a los coches de carrera, ¿no? Se memorizan los diálogos, claro. Tenía yo un pacientito que era fan de Rápido y Furioso, ¿no? Entonces, y me decía, su papá es que le encantan los carros, ¿no? Y sí se sabía todos los modelos y coleccionaba cochecitos de los modelos y todo. Pero claro, era su película preferida, pero cuando yo quería interactuar con él con su película preferida, no había un diálogo con su película preferida, solo podía decirme los nombres de los coches y las marcas de los coches, pero no hablar más allá del personaje, ¿no? Que esa es una de las cosas que podemos evaluar, ¿no? Yo le decía, sí, porque aquí entre nos yo soy fan de Rápido y Furioso, ¿no? Entonces, lo sé, no me critiquen, pero así es, y no es un placer culposo, lo digo. Entonces era, no, y sí, fíjate que Dominic y no sé qué, y entonces el niño no hablaba más allá, ¿no? Entonces solo era, sí, ¿y te gusta? ¿Y qué pasó? Y nada, ¿no? Entonces era, bueno, vamos a ver, pero me podía decir, ¿y qué coches salen? Era un tal, ¿no? Entonces, sus intereses realmente por la película eran por los coches. Entonces era, coleccionaba coches y hablar solo de los coches y de los coches. Muy bien. Y por último, la hiporreactividad sensorial o intereses inhabituales por aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, indiferencia aparente al dolor o a la temperatura, respuestas adversas a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento. Y entonces lo que les decía, ¿no? Son estos niños que de repente mueven los dedos y no solo, aparte de la estereotipia motora, es porque les gusta ver cómo se sale la luz, ¿no? Y cómo se mueven los dedos. O hay niños que se acuestan en las mesas, ¿no? Y entonces ven todo como así de reojo, ¿no? Porque el efecto que producen es otro, ¿no? Entonces visualmente son esas sensaciones que esta hiper o hiporreactividad tiene que ver con lo auditivo, lo táctil o lo visual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos niños que necesitan mucho de ser apretados, ¿no? Necesitan sentir que su cuerpo tiene presión. O estos niños que no soportan que los toques, ¿no? Una de las cosas para entender lo que siente el niño con autismo en la parte cuando son hipersensibles, ¿no? Que reaccionan muy rápido a las cosas, yo les pongo el ejemplo. Imaginen ustedes que alguien viene muy sudado y de repente les pasa el brazo sudado, es un desconocido, ¿no? Es una sensación totalmente desagradable. Entonces, eso nos pasa a nosotros una vez. A los chicos con TEA les pasa todo el tiempo con todo, ¿no? Hay cosas que no nos molestan, para ellos son súper molestas, por eso es que se tapan los oídos, ¿no? Porque los sonidos les molestan, pero no todos.
solo hay algunos sonidos, depende, ¿no? También va a depender de qué tan cargado esté su sistema, ¿no? Decían, las cuestiones sensoriales son como traer una mochila, que todos los días le vas metiendo, que en el día le vas metiendo piedras. Entonces se va llenando, se va llenando, se va llenando. Entonces, mientras más pesada esté tu mochila, menos cosas le van a caber, ¿no? Entonces, va a llegar el momento en el que se va a desbordar y entonces es cuando vas a tener la crisis sensorial por algo que fue de mínimo, ¿no? Claro, por ejemplo, hoy en la mañana venía yo en el autobús y venía yo sentada junto a alguien y la señora tenía su teléfono, ¿no? Entonces su teléfono, pues al momento, de repente yo volteé y vi que llevaba su teléfono sin problema, pero de repente el autobús dio vuelta y la luz le dio en la pantalla del teléfono y me dio directo en los ojos, ¿no? Casi le aviento el teléfono. No, no es cierto. Pero vamos, que si yo tuviera TEA, seguro sí le aviento el teléfono o tengo una rabieta, ¿no? Entonces, por eso cosas que a veces parecen que, pero ¿por qué se altera si no hay nada raro? Algo pequeño que para nosotros pasa desapercibidos, para ellos puede ser un detonante de una crisis sensorial, ¿no? Entonces, puede ser lo visual, es extraño eso, habría que analizarlo, ¿no? Había una compañera que me decía, es que la luna llena lo altera, ¿no? Yo, la luna llena lo altera. Le dije, bueno, la luna llena tiene efectos sobre las mareas, sobre los árboles. Bueno, no lo sé. Le dije, pero yo antes de pensar en eso, o sea, antes de pensar la luna llena como tal, tienes que hacer un barrido de su ambiente. ¿Qué pasa los días que hay luna llena? A lo mejor los días de luna llena coincide con que es el papá que trabaja en otro lado y llega justo en esas épocas, o la luna llena hace que su habitación se ilumine de cierta manera que no lo deja dormir, o hay alguna sombra, o algo puede estar pasando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un barrido. Ese es el problema, que tienes que estar muy atento a todos los elementos sensoriales que hay en el ambiente y que se pueden modificar, ¿no? Entonces, con estas cuestiones sensoriales, yo le decía, es probable que algo en el ambiente esté alterándose esas noches de luna llena y por eso algo esté sucediendo, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, para nosotros es muy común estar en clases y que cualquiera que llega a la escuela, el director, ese día llegó el supervisor, se meta al salón, abra la puerta y entonces ningún niño dice nada, ¿no? O sea, les parece normal. Un niño con TEA, con dificultades para manejar la flexibilidad, ¿no? Esa persona que entra puede ocasionar un caos en su mundo interno, ¿no? Porque es alguien que está totalmente fuera de contexto. Pero si además esa persona, vamos a decir, a lo mejor este niño no tiene problemas con la flexibilidad y esa persona, el supervisor entra sin problemas, pero resulta que trae un perfume que al niño le molesta. Entonces lo sensorial puede ser lo que le esté afectando. O, vamos, le gustó su perfume, pero llega el supervisor y lo toca, ¿no? Y a lo mejor tiene callitos en la mano y entonces hay un montón de cosas que el resto del niño lo único que harían es, ¿no? O se irían corriendo, o lo verían feo, ¿no? Así de suéltame, y entonces el supervisor entendería cuando el niño le hace la cara fea de que no lo debe de tocar, ¿no? No me ha pasado ese caso, solo se me ocurrió el supervisor, ¿eh? No vayan a pensar que el supervisor anda por ahí. Entonces, que el niño, esa persona extraña no va a poder identificar esas claves en el niño, entonces igual puede seguirlo tocando y molestándolo hasta que el niño entre en crisis y de repente ¿qué pasó? ¿No? Entonces, esa es una de las dificultades cuando tenemos muchos problemas con las cuestiones sensoriales, ¿no? Igual a veces es como tú llegas con un trabajo súper bonito, ¿no? Las educadoras o las maestras de un títere o algo y resulta que el niño entra en crisis, ¿no? Entonces es conocerlos, por eso es que es importante la evaluación también de los perfiles sensoriales para ver cuáles son sus dificultades, ¿no? O niños que buscan meterse debajo de los escritorios, ¿no? ¿Pero por qué? Porque a veces lo que están buscando son esos espacios de protección a nivel sensorial, ¿no? Que les dan como estabilidad. Entonces, una de las recomendaciones cuando tenemos niños así es que en el salón podemos tener espacios de la casita donde el niño se pueda meter un rato, ¿no? O que puedas tener una cobijita para que sobre todo estas cobijitas sensoriales que lo que tienen son peso, ¿no? No me acuerdo ahora del peso concreto que deben de tener
porque es por peso, según el peso del niño es más o menos el peso que tiene que tener. Es una cobijita que adentro se le pone peso para que pese. Entonces el niño se la pone encima y entonces lo que hace es que le da estabilidad al sistema perceptivo. Los chalequitos también con peso, ¿no? Para también. El desplazamiento. Exactamente. Cosas que va necesitando el niño, ¿no? Les recomiendo que lean un libro que se llama Pensamiento en Imágenes. Es de Temple Grandin. Ella es una mujer que tiene autismo. Hay una película de ese libro, salió en su no es cierto. Está la película. Entonces es una mujer que tiene autismo, que tiene un doctorado, es un genio la mujer. Temple Grandin. Y el libro se llama Pensamiento en Imágenes. Entonces ahí en el libro describe muchas cosas de las cuestiones sensoriales y del pensamiento visual que tienen, ¿no? La película también está interesante, está muy bien. Si quieren, creo que se llama así, Temple Grandin, creo que así se llama como su nombre, Temple Grandin. Entonces, esa la pueden ver. Y ella, por ejemplo, lo que decía es en una parte de su vida en estas cuestiones sensoriales es que ella no le gustaba el contacto físico con los otros, ¿no? Se sentía muy incómoda, pero que sí necesitaba algo que la confortaba, era la parte sensorial. Entonces se hizo una máquina de abrazos, ¿no? Muy curiosa, que claro, para su época, el micrófono ya se fue el cejano, que algunos lo interpretaban como que estaba mal, ¿no? Pero realmente era lo que a ella la ayudaba a sentirse bien. En el salón en el que yo estoy, por lo regular estoy en 5º grado, porque hay 2 niños con TDAH y está un niño autista, ¿no? Entonces a los demás niños se les hacía curioso que llegaba yo y agarraba al niño autista y lo apretaba. Lo apretaba y el niño decía, 5 y más fuerza. Hasta que él ya no podía respirar, me decía, suéltame, y ya lo soltaba. Y ya, sí, iba súper cómodo y trabajaba de lo más normal. Entonces, varias veces al día hacíamos eso. Claro. Entonces, pero era para él. Entonces, a los niños les tuve que explicar, no, es que él tiene una cuestión sensorial, necesita sentirse apretado para sentirse bien. Y ya se relaja y empieza a trabajar y ya todos así como que, Y ya. Sí, claro, son esas cuestiones que a veces solo decimos, ay, no, pero qué raro, ¿no? Y si lo hago, entonces es mal para el niño, porque entonces lo estoy, ¿no? Lo que decimos es, no, porque seguramente se va a acostumbrar y en lugar de que se le quite, ¿no? Lo va a seguir teniendo, ¿no? Y bueno, seguramente nunca se le va a quitar, a lo mejor lo que va a buscar van a ser otras estrategias de que ya no va a necesitar al maestro que lo apriete, sino él buscará otras cosas, ¿no? Por eso hay muchos niños que les gusta mucho usar ropa larga, siempre andan con suéteres, ¿no? Y hace calor y tú los ves porque es esta necesidad de protección, no de protección emocional, ¿no? El psicoanálisis diría, no va por ahí, no va por el psicoanálisis, va por las cuestiones táctiles, ¿no? Bueno, ya que ahorita me acordé del psicoanálisis, en las etiologías les iba yo a comentar, y se me pasó, que en los años 70, si mal no recuerdo, una de las teorías en boga eran de las madres refrigerador, que eran las madres que eran muy ausentes emocionalmente, entonces provocaban el autismo en sus hijos. Esa teoría está desechada desde los 70s, 80s, o sea, solo estuvo en boga y después vino abajo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ustedes escuchen por ahí en Veracruz de que dicen que son porque las madres no sé qué, eso está totalmente fuera de lo científicamente comprobado, ¿no? Entonces, eso es la postura del psicoanálisis, pero el psicoanálisis en estos temas no tiene injerencias, ¿no? Entonces, es punto y aparte. El psicoanálisis, bueno, quien quiera ir a terapia psicoanalítica está en su derecho, pero decir que las madres son las causantes del autismo, bueno, dista mucho, sobre todo cuando ya es una teoría que se ha desechado desde hace muchos años, ¿no? Entonces, las madres no lo causan, ¿no? Porque, les digo, era una teoría muy, que en su momento fue el boom, porque además el psicoanálisis tuvo un momento de boom, ¿no? Entonces, por ahí no va. Entonces, bueno, retomamos, y entonces, estas cuestiones sensoriales que se tendrá que hacer un perfil sensorial. Hace ratito acá en corto platicábamos que una de las dificultades de Veracruz es que no tenemos nadie que trabaje en integración sensorial, que es lo que se llama para trabajar con estas cuestiones de
de lo sensorial, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer algunas cosas como tal, ¿no? Para ayudar al niño, pero como una terapia específica de integración sensorial no hay, porque la integración sensorial bien fundamentada la hacen normalmente los terapeutas ocupacionales y los de rehabilitación física, los fisioterapeutas, gracias. Estos dos si tienen un enfoque de integración sensorial, porque bueno, ellos hacen otra cosa y luego se forman específicamente en integración sensorial, ¿no? Entonces, en Veracruz no tenemos como tal y sí hace falta, así que si alguien quiere estudiar terapia ocupacional, seguro tendrá mucho trabajo, ¿no? Porque de hecho les comentaba que yo quería formarme en integración sensorial, pero no me daban la certificación, solo me daban un diploma, porque soy psicóloga y para que te certifiquen tienes que ser terapeuta o fisioterapeuta, ¿no? Entonces, por el momento no tenemos aquí, podremos hacer algunas cosas, ¿no? Yo hago algunas cosas de evaluarlo porque tampoco hay dónde mandarlos, ¿no? Entonces, es aplicar algunas guías en las que podemos ver cómo están y hacer algunos intentos a nivel de la escuela para trabajar lo sensorial, ¿no? Pero lo más importante aquí va a ser conocer al niño y tratar de tener un ambiente más o menos estable donde él pueda funcionar y darle todos estos elementos que requiera, ¿no? Ya sea estos espacios para que se pueda... Hay escuelas donde sí salir, por ejemplo, al columpio, ¿no? Yo siempre les recomiendo a los papás que lo hagan antes, ¿no? Que en casa traten de hacer estas actividades para que ya cuando lleguen a la escuela lleguen un poco más tranquilos. Pero la realidad es que de lo que llegan de su casa a la escuela se pueden alterar, que la escuela también es una fuente de estrés total, ruidos, sonidos, ¿cómo se llama? Contactos, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante tener estos espacios para los niños, ¿no? Bueno, ok, entonces, bueno, y claro, y la diferencia es que cuando tenemos hiperreactividad, bueno, son estos niños que igual gritan y se alteran y tienen berrinches, pero cuando tienen hiperreactividad, entonces por eso es que parecen a veces que no les duele nada, ¿no? O que porque necesitan estímulos más fuertes para poder responder, ¿no? Entonces, y aquí, ¿cuál es la situación? Que también podemos tener niños y niñas que tengan dificultades sensoriales sin tener autismo, ¿no? Es decir, hay trastornos específicos, no están en el DSM porque los terapeutas ocupacionales con integración sensorial desde hace años están peleando porque se metan como un diagnóstico, pero no lo han logrado. Entonces, ahorita nosotros como tal no podemos dar un diagnóstico basados en el DSM-4 en eso, perdón, 5, pero sí hay muchos especialistas que sí hablan de las dificultades sensoriales como tal, ¿no? Muy bien. Bueno, y después pues tenemos el criterio C, que sería que están presentes desde las primeras fases del desarrollo, es decir, lo que veíamos hace rato, pues tienen que estar ahí, ¿no? Debe de tener un deterioro en lo social, en lo laboral u otras áreas. Por ahí, por ejemplo, con los adultos, uno de los criterios es que tengan deterioro en lo social, porque si no hay ningún problema, o en lo laboral o en alguna de las áreas, porque si no, entonces probablemente no va a ser un diagnóstico de TEA, porque se supondría que debe de tener una dificultad, ¿no? Si no, no estaríamos viendo esos signos. Y nos explican mejor por otro trastorno. Y entonces aquí tendríamos el diagnóstico diferencial. Y entonces, ¿cuáles serían el diagnóstico diferencial? ¿Con qué? ¿Con trastorno del lenguaje? Recuerden, trastorno del lenguaje no es pronunciar mal. De hecho, podemos tener niños con trastorno del lenguaje que la pronunciación sea correcta, pero la dificultad está en la comprensión o en la expresión. Y a lo mejor en la expresión está que es que hablan y hablan y hablan y hablan, pero no es coherente su discurso, ¿no? O que tienen muchas alteraciones morfosintácticas, ¿no? Y entonces esto es que cambian artículos, que solo dicen verbos, que solamente los verbos cuando los dicen los pueden decir o conjugados en primera persona para todas las personas de los pronombres, o que solo lo dicen en infinitivo, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían los trastornos del lenguaje. Luego tenemos los trastornos de el trastorno de la comunicación social, que solamente está afectada la pragmática. Son niños que pronuncian bien, que entienden bien el lenguaje literal,
que expresan bien el lenguaje literal, pero lo que tienen son dificultades con el uso del lenguaje, es decir, no se ajustan a los contextos sociales en los que están, ¿no? La parte del uso de sus gestos no concuerda exactamente con lo que están diciendo, tienen dificultades para siempre para hablar diferente cuando hablan con sus amigos que cuando hablan con sus papás que con el maestro, ¿no? No usan esos cambios en los contextos. Otro sería el trastorno de movimientos estereotipados, que les digo que son estos niños que tienen estereotipias motoras, pero no tienen autismo, ¿no? Y es muy curioso porque, sobre todo cuando están pequeñitos, imagínense uno de 3 años que apenas está empezando a hablar y tiene estereotipias, fácilmente se puede confundir con un TEA, porque apenas están en el proceso de adquirir el lenguaje y además está teniendo estereotipias. Entonces ahí tendremos que observar el lenguaje no verbal. Recuerden que vimos que era muy importante la parte de los gestos. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay un montón de niños que han sido diagnosticados con TDAH y realmente lo que tenían era un TEA, ¿no? Entonces también se pueden confundir. ¿Por qué? Porque claro, se mueven, no atienden, andan dando vueltas por ahí, ¿no? Y entonces parecen TDAHs. Mutismo selectivo. Niños que no quieren hablar y entonces les dan ese diagnóstico, que son malos diagnósticos. Este en específico es de los peores diagnósticos porque no tendrías por qué, el lenguaje no verbal está súper claro ahí, ¿no? Y además hablaría bien en otros contextos. Pero bueno, se han dado casos, entonces diagnóstico diferencial con mutismo selectivo. Diagnóstico diferencial con discapacidad intelectual. Hay niños que tienen discapacidad intelectual y por eso tienen dificultades con la comunicación en general, ¿no? Claro, podemos tener una comorbilidad, que ahora veremos, de discapacidad intelectual con trastorno del espectro autista, sí hay, ¿no? Y normalmente esos niños pues están casi siempre en escuelas en CAMS, ¿no? En centros de atención múltiple, porque sus dificultades son mayores. Con esquizofrenia, ¿no? No tenemos un diagnóstico de esquizofrenia infantil, ¿no? O sea, como tal en los manuales no aparece, pero sí hay que tener cuidado, aunque no se pueden dar, por ejemplo, hay un caso muy famoso de una pequeñita que tiene, a los 8 años, a los 7 años le dieron, es un caso de Estados Unidos, que le dieron, ustedes pueden buscar ahí en internet su caso, porque además hicieron un documental de su vida, ¿sí? Y es un caso muy severo, que es una niña que pasó por todos esos diagnósticos, primero por TDAH, luego por autismo, y al final fue esquizofrenia, ¿no? Y de ahí tuvieron un nuevo bebé, y parece ser que el nuevo bebé iba por el mismo camino, ¿no? Con las mismas características. Pero entonces, aunque no hay diagnósticos, pero recuerden que podemos también estar diagnosticando a adultos, entonces también tener ahí cuidado con el diagnóstico diferencial de esquizofrenia. Con depresión y con el síndrome de Rett, que se acuerdan que en los trastornos generalizados del desarrollo venía el síndrome de Rett, pero el síndrome de Rett, incluso en el cuando era trastorno generalizado del desarrollo, ahí venía, si tiene un componente genético, ¿no? Entonces, si hay un gen alterado, entonces ahí es fácil identificarlo si se hacen las pruebas adecuadas, pero bueno, hacer el diagnóstico diferencial. Y bueno, no puse ahí, me faltó aptitudes sobresalientes. Ay, y bueno. Ok, trastorno del lenguaje, los criterios diagnósticos no los vamos a leer, solo los voy a ir pasando. Quienes tengan el DSM-4, bueno, si no les podemos compartir en los materiales el DSM-5, porque bueno, es importante, necesitan conocer los criterios de los demás trastornos para poder dar diagnóstico diferencial. Muy bien. Lo mismo, ahí vienen los diagnósticos. Bueno, de las principales características que hacen la diferencia de un trastorno de la comunicación social o un TEA, pues es la presencia de comportamientos repetitivos y que están presentes en el TEA y no en el trastorno de la comunicación social. Igual los trastornos. Muy bien. Y bueno, aquí vienen todos, ¿no? El trastorno también hay uno que se llama trastorno, que estos son emocionales, ese no viene como tal dentro de... El DSM-5 maneja unos diagnósticos diferenciales. Y yo puse algunos otros que, por ejemplo, el trastorno de la relación social desinhibida,
que son trastornos emocionales, que lo que a veces los niños tienen estas características de que tienen verborrea, se acercan a cualquiera porque como no han tenido un vínculo definido, no hacen contacto igual con toda la gente, ¿no? Entonces su contacto visual también es inusual, poco comunicativo, pero porque afectivamente no tienen mucha relación, ¿no? Entonces sería también uno a tomar en cuenta. Y bueno, ya que se da, que vimos todos los criterios que hay que ponerlos, tenemos que especificar si tiene o no déficit intelectual acompañante, si tiene déficit de lenguaje acompañante, si está asociado a una afección médica o genética o a un factor ambiental conocido, si está asociado con otro trastorno del desarrollo neurológico, si tiene catatonia, es decir, si se mueve o no se mueve, ¿no? Y bueno, el procedimiento de registro, donde vamos a poner la gravedad. Y entonces estos serían los niveles que antes que teníamos autismo y Asperger, pues bueno, ahora vamos a tener además 3, ¿no? Y entonces, además, otra ventaja es que podemos tener diferentes niveles dependiendo del área. No necesariamente el niño va a estar igual afectado en la comunicación que en los comportamientos restrictivos, ¿no? Entonces, puedes tener una mayor afectación en la comunicación y menos en la flexibilidad, o viceversa. Y entonces vamos con el grado 3, son aquellos niños que van a necesitar ayuda muy notable, ¿sí? Entonces van a ser como el cuadro más grave dentro del TEA. Y entonces dice que las deficiencias graves de las aptitudes de comunicación social verbal y no verbal causan alteraciones graves del funcionamiento, inicio muy limitado de las interacciones sociales y respuesta mínima a la apertura social con otras personas. Por ejemplo, una persona con pocas palabras, ininteligibles, que raramente inicia interacciones y que cuando lo hace, realiza estrategias inhabituales solo para cumplir con las necesidades y únicamente responde a aproximaciones sociales muy directas. Y si se dan cuenta, aquí está muy extenso, porque vamos a tener desde los niños que no tienen nada de lenguaje, ¿no? Hasta aquellos que tienen algunas palabras y que solamente a lo mejor se acercan y te dicen, dame, ¿no? O galletas, y que tú le das la galleta y ya no hacen más interacciones. O desde el niño que no se mueve y que solo va a estar, y que ni siquiera se te acerca, ¿no? Entonces, estos van a ser los niños que necesitan ayuda muy notable, el grado 3, que serían los de autismo de Kanner, que antes se llamaban, ¿no? Luego tenemos el grado 2, que es deficiencias notables en las aptitudes de comunicación social, verbal y no verbal, problemas sociales aparentes, incluso con ayuda in situ, o sea, la ayuda in situ es en el momento donde está el niño, ¿no? Inicio limitado de interacciones sociales y reducción de respuestas o respuestas no normales a la apertura social de otras personas. Ejemplo, una persona que emite frases sencillas con interacción se limita a intereses especiales muy concretos y que tiene una comunicación no verbal muy excéntrica. Entonces pueden ser aquí estos niños que sí de repente hacen algunas frases, ¿no? Y te dicen, reloj, ¿no? Y empiezan a dar vueltas y te dicen reloj y quieren el reloj. O niños que les dices, ven, vamos a platicar, ¿qué es esto, no? Y entonces a lo mejor le enseñas un libro y tú quieres hacer una conversación con él, del libro con él, y entonces le vas pasando las hojas y a lo mejor te puede ir describiendo cosas, pero no hay una interacción mayor con él, ¿no? Es decir, no puede mantener un diálogo, ¿no? O niños que solo se acercan para cubrir básicamente necesidades, ¿no? Muy bien. Y por último, el grado 1, que serían los niños más altos dentro del trastorno y que sería lo que antes se llamaban síndrome de Asperger, que es sin ayuda in situ, las deficiencias de la comunicación social causan problemas importantes, dificultad para iniciar interrelaciones sociales y ejemplos claros de respuestas atípicas o insatisfactorias a la apertura social de otras personas. Puede parecer que tiene poco interés en las interacciones sociales, por ejemplo, una persona que es capaz de hablar con frases completas y que establece comunicación, pero cuya conversación amplia con otras personas falla y cuyos intentos de hacer amistad son excéntricos y habitualmente sin éxito, ¿no? Es decir, tiene lenguaje, lo puede usar, pero no de manera social, ¿no? Solamente como de manera enciclopédica, ¿no? Podemos decir así.
Entonces no puede permitir esta interacción de la conversación. Pero dice sin ayuda. Entonces, ¿qué es? Que si yo doy ayudas en ese momento, entonces a lo mejor puedo ir modulando y entonces el chico puede funcionar un poco más. Pero aquí es para evaluarlo sin ayuda, ¿no? Sin nadie más que lo esté ayudando. Y entonces ese sería el grado 1, que es necesita ayuda. Porque claro, si no necesita ayudas, entonces no tiene un trastorno, ¿no? No entraría ahí. Muy bien. Eso es con relación a la comunicación social. Y luego en los comportamientos restringidos tenemos en el grado 3 la inflexibilidad de comportamiento, la extrema dificultad de hacer frente a los cambios u otros comportamientos restringidos, repetitivos, interfieren notablemente con el funcionamiento en todos los ámbitos. Ansiedad intensa, dificultad para cambiar el foco de atención, ¿no? Entrarían las rabietas, niños que no pueden dejar de hacer lo que están haciendo y que además se entran en una crisis, ¿no? En el grado 2, la inflexibilidad de comportamiento, la dificultad de hacer frente a los cambios u otros comportamientos restringidos, repetitivos, aparecen con frecuencia claramente al observador casual e interfieren con el funcionamiento en diversos contextos, ansiedad o dificultad para cambiar del foco de atención, ¿no? Y son estos niños que luego vemos en el supermercado que se quieren subir al carrito, pero que tienen TEA, no a los otros que hacen berrinche, porque hay muchos otros que hacen berrinche, ¿no? Y que están teniendo esta dificultad para poder cambiar de foco de atención, ¿no? Iban por este pasillo, su mamá le dijo que le iba a comprar un huevo Kinder y no hay huevo Kinder, ¿no? Se acabaron y entonces se pone con una rabieta, ¿no? Pero es ocasionado por algo en específico, ¿no? Es decir, no, o por algo que nosotros sí percibimos que el niño tiene esa alteración. Y luego, los de grado 1, que serían nuevamente los que antes eran los Asperger, la inflexibilidad de comportamiento causa una interferencia significativa en el funcionamiento de uno o más contextos, dificultad para alternar actividades, los problemas de organización y de planificación dificultan la autonomía, ¿no? Entonces son estos niños que les cuesta mucho trabajo y que tienen todo desordenado, ¿no? Porque una cosa bien interesante con estos niños es que pueden ser muy, en los de estos casos, pueden ser chicos muy perfeccionistas en algunas cosas, pero en otras totalmente desorganizados, ¿no? Y entonces a lo mejor los juguetes tienen que estar exactamente donde van, pero puedes entrar a su habitación y que esté hecha un desastre, ¿no? O chicos que tienen todo perfectamente organizado en su habitación, pero tienen dificultades para organizar el tiempo, entonces no miden, y entonces tú les dices, nos vamos a las 7, ¿no? Se levantan a las 6 y a las 7 no están listos, porque no se han podido organizar, porque no tienen esa capacidad de organización. Entonces ahí es donde entran las agendas. Y luego en ese caso son los más complicados porque los papás y los terapeutas no entendemos cómo. Inteligencia alta, perfeccionismo, todo tiene impecable. ¿Cómo es posible que no pueda organizarse en el tiempo? ¿No? O estos chicos que les va muy bien y resulta que tienen todo bien, pero no hacen tareas porque no anotaron qué es lo que tenían que hacer de tarea, ¿no? Que es el caso que está pasando ahorita uno de mis pacientes. Iba a una escuela particular, todo muy bien, organizado, sale de primaria y entra a secundaria, y entonces ahora es súper inteligente, ¿no? Tiene un coeficiente de 120 y algo, pero no copia, no hace tareas porque no las anota, ¿no? Y entonces los papás, es que ¿cómo es posible? Y yo le digo, claro, seguramente, no lo sé porque no he podido irlo a observar a la escuela, pero seguramente, porque además en la escuela que tiene muchos maestros, y ¿qué hacen en secundaria los maestros? Ya no te dicen saca el cuadernito de tareas y vamos a anotar la tarea, ¿no? El maestro está dando su clase y en medio de la clase dice, para mañana me traen una planilla, y sigue una planilla y sigue con su clase. Entonces, este chico ya no supo cómo organizarse. A lo mejor ni siquiera percibió que el maestro pidió una planilla, ¿no? Los otros lo escucharon, a lo mejor hay chicos que no cumplen porque no quieren, ¿no? Pero a lo mejor lo anotaron por ahí, ni siquiera lo anotó porque se perdió, no tiene esa capacidad de organización. Y en la primaria, los maestros somos mucho de, ya va a dar la hora, saquen su cuaderno de tareas, tarea en el pizarrón, ¿no? O se les dicta, pero está todo organizado. Entonces, ahí ya no se puede. Muy bien. Bueno,
bueno, se debe de especificar también si existe lo anterior y nota, que era lo que alguien preguntaba hace rato, a los pacientes con un diagnóstico bien establecido según el DSM-4 de trastorno autista, enfermedad de Asperger o trastorno generalizado del desarrollo no especificado, se les aplicará el diagnóstico de trastorno del espectro del autismo. Los pacientes con deficiencias notables en la comunicación social, pero cuyos síntomas no cumplen los criterios del trastorno del espectro del autismo, deben ser evaluados para diagnosticar el trastorno de la comunicación social pragmática, ¿no? Entonces ya el manual lo contempla. Niños que tenían el otro diagnóstico, se les cambiará, pero si no, hay que revalorar porque a lo mejor tienen un diagnóstico de trastorno de la comunicación social, ¿sí? Muy bien, y bueno, comorbilidades, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje y discapacidad intelectual. Y muy bien, vamos con las herramientas diagnósticas. Muy bien, y entonces, bueno, las herramientas diagnósticas, vamos a tener las herramientas de cribado, que van a ser estas, es decir, de cribado o de screening, que son solamente como para revisar si sí o no. Entonces, se les dio el cuestionario de Ángel Rivier, se les dio lo que dice FELAC, que es de la Federación Latinoamericana de Autismo, que la hizo Díaz Tenópola. El MChat, que es hay una prueba reducida ahí, ¿sí, verdad? ¿Sí se les manda ese? Ok, ajá. Y el cuestionario de screening para el espectro autista de alto funcionamiento. Ajá, muy bien, sí. Ese es el de Ángel Rivier. Ajá, muy bien. Ok. Esos son los de screening. Entonces, los de screening, de los que se les dieron, esos son los de screening. Este que no está ahí, que es guía de observación de conductas comunicativas en el niño preverbal, esto es para ver cómo está la comunicación. Entonces, estos son herramientas también que nos van a dar información para poderlos clasificar ahí. Entonces, esta, si se dan cuenta, es del Centro Psicopedagógico Montes Urales, y bueno, los leen y las dudas que tengan las van anotando y ya después lo revisamos y lo hacemos más fluido. Entonces, estas son las herramientas de cribado. Vamos a ir leyéndolos para ver cómo, cuáles son cada uno de las características que van presentando. Y después vamos a ver ya algunos instrumentos que están semi-estandarizados. Vamos a ver la entrevista para el diagnóstico de autismo, el ADR, que lo que les di es un resumen de los ítems, porque la prueba es muy larga y bueno, tienen derechos de autor y no sé qué, pero, ¿vale? Sí, y entonces pero se les dio ahí una síntesis de los criterios de las cosas que se revisan. Y bueno, esta es una entrevista clínica semiestructurada que va dirigida principalmente a los padres y cuidadores, que permite una evaluación profunda de sujetos con sospechas de autismo o de algún trastorno del espectro autista. Su objetivo es obtener descripciones detalladas de aquellos comportamientos que son necesarios para el diagnóstico de TEA. Y bueno, la entrevista se centra en los 3 dominios de funcionamiento señalados como de importancia en el CIE-10 y en el DSM-4. ¿Qué pasa? Que todavía no hay herramientas específicas que estén basadas en el DSM-5. Tanto esta como el A22, que es como de los más modernos, todavía siguen teniendo con el DSM-4, pero bueno, realmente tampoco hay tantas diferencias porque les digo, lo único que hicieron fue poner las dos áreas en la conducta y en la comunicación social, ¿no? Lo que antes era socialización y comunicación, ahora está junto como comunicación social. Y entonces, bueno, lo que hace el ADR es que nos revisa lenguaje y comunicación, las interacciones sociales recíprocas, las conductas e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados. Las secciones principales del ADR son cuestiones básicas referidas a la familia y educación, así como diagnósticos y medicación, preguntas para obtener una visión general de la conducta del sujeto, el análisis de las primeras etapas del desarrollo, hitos fundamentales, que son de la 2 a la 8, cuándo aparecieron los síntomas, los primeros pasos sin ayuda, control de esfínter,
Y en todos estos elementos se requieren descripciones detalladas de la conducta actual, ya que el propósito de esta herramienta es conseguir un relato lo más real posible de cada una de las conductas destacadas, ¿no? Entonces, realmente es una entrevista donde ustedes le van a preguntar al padre sobre esas cuestiones, ¿no? Entonces, ustedes van a leer todas esas preguntas y las vamos a comentar la próxima sesión. Y bueno, algunas preguntas referidas a la edad en que se consiguieron las habilidades lingüísticas fundamentales y si ha habido algún periodo en el que se hayan perdido tras su adquisición, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen algunos elementos. Luego, el del funcionamiento del lenguaje y de comunicación, que va a ser del ítem 29 al 49. El desarrollo social y el juego, que es muy importante porque recuerden que además del juego, normalmente tiende a ser simbólico, ¿no? Así el niño toma una caja, si se sube a un palo de escoba como caballo, etcétera. Intereses y comportamientos. Bueno, esto es más o menos, esta es la estructura de la prueba, de la hoja de respuestas. Viene el ítem, y por ejemplo aquí tenemos el 32, y entonces a este nos evalúa la articulación y la pronunciación, y dice, solo se aplica a sujetos de más de 4 años o mayores. La articulación se refiere a los enunciados de los sonidos del lenguaje. Y entonces dice, permítame, esa es más o menos la instrucción que tú le das al padre, ¿no? Y dice, permítame, ahora voy a volver a hablar, voy a volver al habla del niño. Entonces puedo decir, ¿no? Al habla de Pedrito. En la actualidad, ¿cómo es su pronunciación? ¿Hay algunas palabras o sonidos que no les salgan del todo bien? ¿Cuáles son? Las demás personas le entienden con facilidad y las personas fuera de la familia, ¿cómo es su articulación cuando cumplió 5 años? ¿Qué errores cometía en ese momento? ¿No? Y ya ahí se van anotando los ejemplos. ¿A qué edad podía entenderle un extraño? ¿Sí? Y entonces obtenga detalles de las dificultades de articulación, ¿no? Y ahí vienen las preguntas. Entonces, ¿cuál es la desventaja de esta prueba? Que está muy larga. Súper larga de aplicar, son muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, es importante porque nos puede servir para obtener mucha información. Y entonces se va a codificar ahí y entonces se da un puntaje, dice, actual o 4 años o mayor, entendido por cualquier persona, clara enunciación de la mayoría de los sonidos, aunque puede incluir unas pocas omisiones o sustituciones de consonantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que el lenguaje de un niño, de cualquier niño, a los 4 años ya debe de ser entendido por un adulto extraño. Si a los 4 años no es entendido, entonces, ya puede haber ahí alguna alteración, ¿no? Y entonces hay que revisar, que podría ser un trastorno del lenguaje, no necesariamente un TEA. Gracias, así. Muy bien, y entonces se va codificando 1, 2 o 3 o 8 o 9. Y si se dan cuenta, esas codificaciones, el 8, dice que no aplica sujeto no verbal o con una edad menor de 4 años. 9, no se preguntó, ¿no? Por alguna situación no pudimos preguntarlo. Entonces, todas estas se van leyendo y se van aplicando. Entonces, al final, todas las preguntas hay en la hoja final, que se llenan los datos, pues nos viene cuáles son las que sí se van a utilizar para hacer la codificación y entonces se va a hacer el algoritmo, al final se da un puntaje y ese puntaje nos va a decir si el niño hay sospecha de TEA o no hay sospecha de TEA. Estas, con los resúmenes que llevan ustedes aquí, ustedes lo que pueden hacer es con estos obtener esa información y esto trasladarlo a los criterios diagnósticos del DSM-5, junto con los otros instrumentos de cribado que van a poner, por ejemplo, de las conductas no verbales donde aplique, ¿sí? El del MChat, ¿no? Toda la información que ustedes obtengan con esto y con lo pueden trasladar a los criterios diagnósticos del DSM-5. Muy bien. Y ahora recuerden que solamente pueden dar diagnóstico los psicólogos, ¿no? O sea, los maestros y pedagogos no pueden como tal darlo. Y bueno, son las hojas de resúmenes que ustedes tienen y entonces ahí viene como es toda la información que ustedes necesitan obtener.
que es el que tienen. Y bueno, luego viene el inventario del espectro autista, el IDEA, que ese no lo vamos a ver ahorita porque quiero que hagan una actividad. Este se lo llevan, lo leen, porque vamos a hacer con este una actividad para la próxima sesión. Que ese lo hizo Ángel Rivier, y bueno, viene por áreas, el área social, que va a llevar relaciones sociales, capacidad de referencia conjunta, que por eso fue lo que al inicio yo les estaba diciendo, capacidades intersubjetivas y mentalistas, la comunicación y el lenguaje, que viene comunicación, funciones comunicativas, lenguaje expresivo, lenguaje receptivo, y luego viene anticipación y flexibilidad. Y entonces vienen anticipación, flexibilidad, sentido de la actividad, la simbolización, que va a ser ficción e imaginación, la imitación y la suspensión, que era lo que veíamos que les decía. Esto es como de lo más complicado a veces de entender como tal. Muy bien, y viene el punto de corte, ¿no? De 24, con calificación de 24, tendría trastorno de Asperger, porque este está basado en el anterior, entonces nosotros ahora pondríamos TEA, grado 1. Y punto de corte de 50, trastorno de Kanner, y entonces ya nada más ahí tendríamos que ubicar con sus características si es grado 2 o grado 1. Y que además recuerden que como vamos a poder tener grados diferentes, si nos sale bien en la comunicación, vamos a irlos acomodando, ¿no? Y después ya tenemos el A22, que el A22 es una escala de observación estandarizada y semiestructurada para el diagnóstico de autismo. ¿Cuál es la ventaja del A22? Que no solamente es una entrevista al papá, sino que es en el consultorio nosotros tienen actividades que les vamos a poner a los niños y nosotros vamos a ir observando y vamos a ir recabando esa información. Entonces ahí nosotros vamos a ver todo lo de la referencia conjunta, el uso de gestos, el uso de juego simbólico, su capacidad de imaginación, si tiene alguna estereotipia. Entonces todo durante la sesión nosotros podemos aplicarlo. Esta prueba dice que se aplica en una sola sesión. Entonces supuestamente en 45 minutos tú ya tienes, puedes identificar los síntomas, ¿no? Yo aplico esta prueba igual sí en una sesión, porque en una sesión te alcanza el tiempo para hacerlo, pero no doy un diagnóstico en una sesión, ¿no? Porque no solo aplico esta prueba, la primera sesión es la entrevista con los padres y aún así aplico todas las demás pruebas, los cuestionarios de cribado y algunas otras cosas que yo vea que son importantes aplicar, ¿no? A veces aún así aplico, siempre me gusta evaluar coeficiente intelectual, entonces se aplica, que ahorita lo vamos a ver en la evaluación general. Entonces, aunque la prueba es para una sesión, realmente el proceso de diagnóstico es más, ¿no? Normalmente son entre 4 y 5 sesiones para ver ese proceso. Y bueno, otra ventaja de esta prueba es que es para niños desde 12 meses hasta adultos. Entonces, bueno, tiene un gran espectro también de aplicación en la población. Y entonces, bueno, vienen los protocolos. Este tampoco se los puedo dar, pero este lo pueden conseguir aquí en Veracruz. Es de TEA Ediciones, no es de Manual Moderno. No está muy barato, pero se puede conseguir en la librería. Y bueno, vamos a ver la ficha técnica y hasta aquí nos vamos a quedar. El nombre es A22 y es una escala de observación para el diagnóstico de autismo 2, porque primero salió la 1, ¿no? Son los autores y esta es una adaptación española. México no ha hecho su adaptación, es la adaptación española. En el 2015 es una aplicación individual. La edad es de 12 meses hasta adultos, duración de 40 a 60 minutos cada módulo, y la evaluación evalúa y diagnostica el autismo y los trastornos generalizados del desarrollo, porque recuerden que les dije que también todavía estaba con el anterior, aunque es del 2015 la adaptación a español, no han sacado nuevas con los nuevos criterios. Y
Y bueno, no proporciona baremos como tales, por eso es que lo podemos utilizar nosotros sin ningún problema, porque como tal no es que esté baremada en México, sino porque son, perdón, en España, porque son generales, pero sí sirve para, sí nos da un elemento específico de cuántos criterios o el puntaje que debe de cubrir para poder dar un diagnóstico de TEA. Y bueno, los manuales son protocolos, materiales manipulativos y claves de acceso para evaluarse en Internet. Ahora, ¿qué pasa? Es una prueba carísima, de verdad carísima, cuesta como 60,000 pesos, pero espérense, no se espanten, ahora les voy a decir el por qué. Porque trae todos esos materiales. Trae todos esos materiales que además son de marca y entonces son carísimos, ¿no? Entonces trae todos los materiales y son caros, pero se pueden comprar por separado el manual y los protocolos, entonces ya eso disminuye su precio a unos, no sé, 8,000 tal vez, ¿no? Entonces de 60 se disminuye y lo que se tendría que comprar a lo mejor extra son algunas cuestiones de los libros, pero que esos tampoco ya no van a ser tan caros porque los puedes comprar en Mercado Libre o de uso o aquí ya salen más baratos. Entonces se pueden hacer ahí algunas modificaciones con la prueba, pero entonces se pueden comprar el manual y los protocolos por separado sin ningún problema y les digo, ya se reduce bastante el costo, ¿no? Y se pueden utilizar. Y es una herramienta muy práctica porque eso, como te dice qué hacer, y te va diciendo qué es lo que tienes que ir observando. La próxima sesión vamos a ir leyéndolos. Bueno, y otra superventaja es, les dije, ¿no? De niños de 12 meses hasta adultos. Y entonces es el módulo T, que sería para los niños de 12 a 30 meses de edad y que no usan un lenguaje de frases de manera consistente. El módulo 1 sería desde los 31 meses, y es que no usan un lenguaje de frases de manera consistente también. Entonces, el T es para los chiquitos y a partir del módulo 1 para los niños ya un poquito más grandes. El módulo 2 es para personas de cualquier edad, o sea, no importa, puede tener 30, 40 o puede tener 7 o 6 años, pero que su lenguaje es de frases y que no tienen fluidez verbal, entonces por eso se puede aplicar a todos. El 3 es para niños y adolescentes menores de 16 años que tienen un lenguaje fluido, es decir, los que sospechamos de un probable Asperger, ¿no? De lo que antes era Asperger serían ahí. Y el módulo 4 para adolescentes a partir de 16 años hasta adultos, ¿no? Pero que tienen lenguaje fluido, porque para los que no tienen lenguaje tenemos el módulo 2, ¿no? Y entonces te los acomoda perfecto, ¿no? Y entonces es una herramienta que puedes utilizar con una gran población y que puedes obtener mucha información, porque además tú lo estás viendo, no es solo el reporte del papá, ¿no? Entonces el ADR es una buena herramienta, pero si tienes que decidir por comprar uno, pues es mejor comprar el A22, ¿no? Les digo, ya el material lo pueden conseguir de comprarlo, ¿no? Porque además son cosas así de uso cotidiano, ¿no? Bañeritas, juguetes de donde el muñeco tiene que salir y etcétera, ¿no? Pops les dicen, ¿no? Entonces, se puede sin problemas comprar. Y bueno, ahí están, por ejemplo, algunos ejemplos también del material, ¿no? Herramientas, mire, si se dan cuenta, son cosas que se pueden comprar y que, claro, les digo, esas son de marca. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, que tengan bonito fin de semana lo que resta y muchas gracias.